embajador, en el intermedio comentábamos que pues, quizás siempre así se han comportado las clases dominantes en los países colonizados, sirven al poder de afuera. Decíamos que era como los señores de la sinagoga en la época de Cristo, se defendían más los intereses de los romanos que el pobre pretor que prefiere lavarse las manos. ¿Cuáles son las razones? ¿Son intereses económicos personales? ¿Es la corrupción que deriva de la aplicación de esas medidas económicas? ¿O es una concepción filosófica? ¿Por qué sirvieron las clases dirigentes de América Latina tanto a intereses contrarios a los nuestros? Es decir, ¿por qué América Latina fue el área del mundo en desarrollo que más fielmente siguió los lineamientos del consenso de Washington? China no. ¿O se afilió a este pensamiento único, que es otra manera de designarlo? Habría que tener en cuenta que América Latina es la región más desigual del mundo en desarrollo. Así es, de todo el mundo. Y probablemente las dos cuestiones no estén absolutamente divorciadas una de otra. El pensamiento único resultó funcional en buena parte de los 2 últimos decenios del siglo pasado y quizá algunos años iniciales del presente a las clases dominantes, a las élites en América Latina y en otras regiones del mundo en desarrollo. ¿Los enriqueció? ¿Les dio poder? Ciertamente, no enriqueció a sus países. Para muchos significó estancamiento o incluso retroceso. No mejoró la distribución del ingreso en estos países. Ciertamente colaboró al surgimiento de algunas transnacionales del tercer mundo, de algunas transnacionales latinoamericanas, de las que a veces ahora parecemos sentirnos muy orgullosos. Pero fue funcional para un modelo de desarrollo centralizador y concentrador. No hubiera sido funcional para un modelo de industrialización sustitutivo de importaciones en México, pero fue funcional para el modelo maquilador con el que lo sustituimos. El tema de la UNUDI. La UNUDI servía a la industrialización de los pueblos, sigue sirviendo. Ese es su vocación central, ese es su mandato, fomentar el desarrollo industrial de los países en desarrollo. Y desplegarlo en el mundo. Y de las economías en transición. Se agrega ahora, después de la caída del muro de Berlín y de la implosión de la Unión Soviética. Se agrega porque esas economías tienen características muy similares a las de las relativamente más avanzadas del mundo en desarrollo. Esta vocación de la ONUDI en favor del desarrollo industrial fue objetada desde el punto de vista ideológico y desde el punto de vista pragmático por buen número de países, algunos países adelantados que decidieron salir de la organización. Resultaba incómoda para el tipo de orientación que se deseaba imprimir en la actividad industrial y, sobre todo, en la cooperación multilateral para la industrialización. ¿Todavía a estas alturas no quieren que nos industrialicemos? Quieren que nos industrialicemos de acuerdo a una concepción de distribución internacional de las actividades industriales o incluso de división internacional del trabajo. ¿Qué querría decir? Si quiere usarse que ellos de esa manera, con lo más importante, en donde hay un elemento de subordinación, hay un elemento de complementación subordinada. Por eso esquemas como el de la India y el de China, al que se aludía hace un momento, no encajan. Le rompen el esquema y compiten con ellos. Están poniendo en desorden ese rompecabezas tan cuidadosamente elaborado del consenso de Washington. Pero por otra parte, embajador, yo he oído decir, incluso de gentes con pensamiento avanzado, que ya a nuestros países de desarrollo intermedio como México ya no les conviene industrializarse y ponen el acento ahí y ponen como ejemplo a los tigres asiáticos,
que ya 90% son servicios. Alguien me dijo, un teórico que fue embajador también, ya hay que tirar los fierros al mar. Yo lo veo, con todo respeto, pues de una manera distinta, porque en México hay una carencia de empleo brutal. Porque si rompemos la industria, rompemos las cadenas productivas. ¿Usted estaría de acuerdo que para países de desarrollo inicial, sobre todo los que vienen de ser países prácticamente agrícolas, extractores de materias primas, y para la mayor parte de los países de desarrollo intermedio, todavía la industrialización es un camino largo a recorrer? Sí, por supuesto. Por supuesto, es decir, es ciertamente las etapas de desarrollo marcan el tipo de industrialización a que cada país debe aspirar o acceder. Pero el origen precisamente de la creación de la ONUDI en los 70s, cuando se empieza a hablar de esto... Recuerde el público, sí. Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, de la cual México ahora parece que pretende salirse. Se empieza a hablar de esto en reuniones internacionales, a pesar de un rechazo de los países industrializados, tenía como germen la convicción de que sin industrialización era imposible que los países pudieran desarrollarse. No es hasta el 89, 87 que se crea finalmente la ONU después de dar una enorme pelea interna dentro de las Naciones Unidas para su constitución. Y aquí hay un problema también de carácter ideológico. ¿Por qué hay rechazo a la ONU, incluso en algunos de nuestros sectores económicos y gubernamentales? Porque la ONUDI lo que está propiciando es la industrialización general, o inclusive no hace diferencia entre el tipo de propiedad industrial. Puede ser pública, puede ser privada, puede ser comunal. Para esto pues hay eso dice la Constitución del país de México. Para esto hay un rechazo. Propiedad pública, sí, privada y social. Para esto hay un rechazo ideológico. No sé si usted recuerda, no es privatizante la ONUDI. No les hace el juego. Eso es. En el privatismo. Si usted recuerda, hace unos años, un distinguido secretario de Estado, encargado precisamente de la industria en México, dijo que la mejor política industrial era no tener ninguna política industrial. Entonces ya está todo ahí. Pues aquí está, y volviendo al tema de por qué América Latina abrazó con tanto cariño al consenso de Washington, porque también se dio una coincidencia muy lamentable entonces. Bueno, cariño es una palabra muy benévola, a mí se me ocurrirán otras, pero no sé si nos permitirían las normas. No nos impusieron el consenso de Washington a los latinoamericanos. Los gobernantes latinoamericanos lo adoptaron, y lo adoptaron con una gran apertura. Las cartas de compromiso que México firmó con el Fondo Monetario Internacional no fueron impuestas, no fueron condiciones que nos impusieron, fueron condiciones que los funcionarios mexicanos que las negociaron estaban deseosos de adoptar cuanto antes. Y esto es cierto para el resto de América Latina, ¿no? Cuando hay un cambio de políticos, de ideología en los políticos latinoamericanos, como es el caso ahora, se da un cambio en la relación con el consenso de Washington y con el Banco Mundial y con el Fondo Monetario Internacional. Pero no fue el caso. No hay ningún argumento válido, embajador, que usted considere para salirse de la ONUDI. No, en absoluto. En absoluto. La ONU está haciendo un papel extraordinario, sobre todo ahora en materia de apoyo a las pequeñas y medianas empresas para confrontar el problema de la contaminación y de la lucha contra... México es beneficiario neto. Por supuesto. Ahora menos que antes, claro. Sí, por supuesto. ¿Somos más contribuyentes o beneficiarios, embajador Navarrete? Con ONUDI somos beneficiarios netos, pero sí debe tenerse en cuenta, para evitar confusiones en el término, que mientras que las contribuciones que México hace a la organización son contribuciones en efectivo, porque las cuotas se pagan en efectivo, las contribuciones que recibe son operaciones de asistencia técnica, son servicios de expertos, son equipos, son objetos sujetos de propiedad intelectual que se evalúan y tienen un valor monetario que se computan. Entonces, hay quien dice que a veces se evalúan exageradamente. Yo no tengo información para decirlo, pero señalaría que si alguien acepta la evaluación exagerada de un servicio, es en parte su propia responsabilidad. Creo que no es el caso, ni mucho menos, pero el valor de los servicios que se reciben de ONUDI vis a vis la contribución que realiza deja un saldo
positivo muy importante para México. Las cifras promedio de 2001, cifras anuales promedio de 2001 a 2006 son contribuciones en efectivo por cuotas y voluntarias de alrededor de $3,5 millones y servicios de asistencia técnica y otros valuados en alrededor de $7 millones como promedio anual. Creo que el análisis costo-beneficio es claramente favorable. Y yo diría, el decir que se sobrevalúan entraña un cierto desprecio a la cooperación científica y tecnológica. En mi experiencia de muchos años, de que yo era joven funcionario de educación, en lo que hay algo que al contrario infravaluamos, que Homero capital semilla. Por ejemplo, con una organización internacional hacemos, que digamos, un centro oceanográfico. Con técnicos de primer nivel que no hay en México, o que se coordinan con los técnicos mexicanos. Y esa operación dura 10, 15 años, pero después sigue. Así es el Centro de Estudios Orientales, que se llamó del Colegio de México, que ya tiene 30 años. ¿Cuántas instituciones mexicanas? El Instituto de Comunicación Educativa, el Centro de Educación Fundamental. Traen la técnica, traen el know-how, como se dice ahora, entrenan a los técnicos mexicanos y los echan a andar. Entonces, en esto, embajador, ninguno de los dos está en el servicio, si no yo les pediría que dieran este testimonio. ¿Usted cree que es una política de la Secretaría de Relaciones o que de alguna manera la está imponiendo el establishment del sector económico, Secretaría de Economía, los funcionarios neoliberales que todavía están ahí? Es decir, yo no, la verdad no tengo certeza en cuál es que está moviendo la Secretaría. Yo podría pensar que es más bien una confusión presupuestal la que tiene la Secretaría. De los argumentos que se han manejado es que la cuota, la ONUDI, afecta el presupuesto de la Cancillería. Pero bueno, pues es decir, el problema no es de qué presupuesto viene la cuota de un organismo internacional. Pues tiene que pasar por ahí. Tiene que, la única ventanilla que hay es la Cancillería. Bueno, pues si cree que le afecte, pues que se la pase a Economía, pero que no cometan esta decisión tan apresurada, tan negativa como salió. Se ha dado como pretexto de razón que no hay suficientes funcionarios mexicanos. Pues nunca se ha hecho una política consistente de funcionarios, es un defecto también. Se ha hecho por momentos y selectivamente. ¿Qué otra razón o pretexto se da? Básicamente, el pretexto que están dando es el pretexto económico, fundamentalmente. Es decir, presupuestal, más que presupuestal. Es decir, un análisis costo-beneficio. ¿Pero por qué no salen de otras? ¿Por qué escogió esa? Porque esta aparentemente cae sobre el presupuesto de la Cancillería. Bueno, lo que está más que el oficial mayor vaya a negociar con Hacienda, que se lo quiten al presupuesto de la Cancillería y que se lo metan a Economía. Si el argumento parece bastante flojo, no tiene ¿Usted lo ve igual? Pero la óptica, lamentablemente, es de una extraordinaria miopía. Se ha dicho que en este momento se está evaluando la posición de México en todos los organismos internacionales de los que es miembro. Y yo creo que es muy útil que se haga esta evaluación, siempre y cuando no se haga a partir del punto de vista de vamos a ver dónde podemos tener un pequeño ahorro presupuestal. No, vamos a ver qué elementos podemos allegarnos para nuestras necesidades de desarrollo, para nuestras necesidades sociales, educativas, culturales. Y una vez determinado eso, también tenemos que ver cuánto va a costar. Pero el punto de partida de mirar a la posición de México desde el prisma de austeridad presupuestal me parece enormemente equivocado. Creo que en este país no se puede tomar en serio el concepto austeridad presupuestal mientras sigamos viendo todos los días en los medios el escandaloso dispendio de publicidad oficial. Y la corrupción. Desde luego galopante. también. Lo que está saliendo del antiguo gobierno de Fox es patético. Hasta los regalos de los pinos eran objeto, que daba los pinos a los jefes de Estado, eran objetos de componendas amistosas. Nos están llamando al último paquete y yo creo que vamos muy cerca de sacar ciertas conclusiones. Pero hay que proponer. Hay mucha desesperanza hoy en México.
los artículos de los periódicos de hoy. Leí una docena, todos hablan de desesperanza nacional, como que los problemas no tienen solución. Y la gente está esperando que les demos respuestas. Ojalá y podamos proveer algunas parciales, ¿sí?, en el último bloque.